iglesia de Laodicea. Todo esto que miramos nosotros son diferentes ciudades a las cuales se les dirige esta carta. En aquel entonces no se conocía la iglesia como la conocemos hoy en día, la iglesia nombre fulano de tal, otro nombre, se dirigía hacia la iglesia, hacia el cuerpo de Cristo que se encontraba en la iglesia en la ciudad de Éfeso, que se encontraba en la ciudad de Esmirna, etcétera. Entonces, al mirar nosotros estos mensajes, entendemos que son 7 mensajes dirigidas a 7 iglesias que están en estas 7 distintas ciudades. Algunos mensajes son buenos, algunos mensajes son de exhortación, de reprensión, y hasta ahorita hemos mirado el mensaje a Éfeso, una iglesia muy elogiada por ser una iglesia trabajadora, se mantenía bien en la doctrina, pero había perdido el primer amor. Luego miramos la iglesia de Esmirna, una iglesia que pasó mucha persecución, tribulación, y Jesús les reconoce por mantenerse firmes, mantenerse fieles. Miramos la iglesia de Pérgamo la semana pasada y mirábamos también algunas cosas positivas, pero empieza a haber reprensión porque están tolerando algunas falsas enseñanzas, lo que el libro de Apocalipsis lo da a conocer como esas enseñanzas que se igualan a las enseñanzas de Balaam. Y empieza a hacer la Biblia mención de los Nicolaitas, empieza a hacer mención de Balaam, y hoy vamos a mirar cómo empieza a hacerse mención también de Jezabel. Los 3 nombres enseñan algo negativo que está empezando a infiltrarse dentro de la iglesia, y el peligro más grande es que la iglesia poco a poco está empezando a dejar la sana doctrina y dejarse infiltrar por doctrinas erradas que no van de acuerdo a lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces vamos a introducirnos leyendo el capítulo 2, versículo 18 al verso 19, al verso 29, perdón, del libro de Apocalipsis. Se cree que esta es la carta más grande o más larga en contenido, la carta dirigida a Tiatira. Y dice así la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 2, verso 18. Y escribe al ángel, escribe al mensajero de la iglesia en Tiatira, en esta ciudad, dice: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Dice la palabra: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos, dice, heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a ustedes, a los demás que están en Tiatira, y note cómo hace una separación, pero a ustedes, a los demás que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esa enseñanza o esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero,
como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las, dice, iglesias. Entonces, este es el mensaje, este es lo que se escribe a la iglesia de Tiatira. Y como lo he estado haciendo en anteriores enseñanzas o sermones, vamos a mirar un poquito sobre esta ciudad conocida Tiatira para poder conocer un poco del contexto de dónde es que se encuentra el pueblo de Dios en esta ciudad o en esta llamada Tiatira, esta iglesia que está en esta posición geográfica. Entonces, al mirar algunos datos de Tiatira, decía, ya hemos mirado Éfeso como una ciudad metrópolis, hemos mirado a Esmirna como ciudades grandes, hablábamos de Esmirna con una población de 200,000 habitantes, lugares muy céntricos donde había puertos. Éfeso se conocen como las urbes de Nueva York. Y mirábamos la semana pasada que Pérgamo se ubicaba en una de las partes más altas, donde se conocía como la ciudad real. Bueno, cuando miramos a Tiatira, miramos que Tiatira es en cambio diferente, es un poco pequeña esta ciudad. Y mirando algunos datos de las 7 mencionadas en Apocalipsis, esta era la ciudad más pequeña en la provincia romana de Asia, Tiatira. Se destacó como un centro industrial de la lana, del lino, de la ropa, de los teñidos, artículos de cuero curtido y una excelente artesanía de bronce. Entonces es bien interesante mirar estas cartas, porque cuando miramos la persecución y cuando Jesús se presenta a estas iglesias, hace mención sobre algunas cosas que identificaban la ciudad. En Tiatira se cree que se trabajaba mucho lo que conocemos como la lana, el lino, la ropa, los teñidos, los artículos de cuero curtido y una excelente artesanía de bronce. Entonces, en la ciudad, por ejemplo, de Esmirna, donde sabemos que la gente era perseguida, Jesús se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive. Y empieza a hacer mención, por ejemplo, en Pérgamo, se presenta como el que tiene la espada. Y en Tiatira se presenta como el que tiene ojos de fuego, como llama de fuego, y sus pies son semejantes al bronce bruñido. Entonces, ellos conocían el bronce. Más adelante, cuando miramos la Odisea, miramos que habla sobre el colirio, habla sobre la medicina y ciertas características que identificaban a estas ciudades. Jesús hace mención de ellas. Algo que hemos estado estudiando y observando es que Dios está en medio de la reunión. Jesús está presente y sabe perfectamente bien lo que se está llevando a cabo dentro del pueblo de Dios y lo que se está llevando a cabo dentro de la iglesia. Por esa razón, la iglesia siempre ha de ser muy intencional, ha de ser muy transparente en cuanto a su creencia doctrinal, en cuanto a lo que se practica, porque Jesús está presente, está en medio de la reunión. Entonces, muy importante, decía, una de las ciudades más pequeñas, vamos mirando en cuanto al comercio, es un centro industrial de la lana, el lino, la ropa, los teñidos, artículos de cuero curtido y una excelente artesanía de bronce. Los registros refieren a lo notable de esta ciudad como un centro comercial. Entonces, para quienes les gusta tejer, para quienes les gusta hacer estos proyectos, iban mucho a Tiatira a comprar estas telas y comprar todas estas cosas. A diferencia de Pérgamo, que no encontramos nada en las escrituras, y decía, había que recurrir a algunos libros extrabíblicos.
sabemos que el libro de los Hechos nos habla de Éfeso, la ciudad de Éfeso, y Pablo escribió una carta a la iglesia de los de Éfeso. Pero cuando hablamos de Pérgamo, cuando hablamos de Esmirna, no encontramos registro. Encontramos un registro de esta iglesia de Tiatira en el capítulo 16 del libro de Hechos. Y si puede ir conmigo ahí, Hechos capítulo 16, el verso 14. Y creo que muchos hemos escuchado de esta mujer llamada Lidia en la Biblia. Hechos, el capítulo 16, verso 14, nos vamos dando cuenta que Pablo está haciendo sus viajes misioneros. Si leemos el verso 11, está viajando, dice: zarpando pues a Troas, vinimos rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de ahí nos fuimos a Filipos. Y empieza a nombrar diferentes ciudades a las cuales el apóstol Pablo va llevando el mensaje y va cruzando para hacer su viaje misionero. Bueno, el verso 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, dice, vendedora de púrpura de la ciudad, y ahí está, de la ciudad ¿de dónde? De la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Entonces dice el verso 14 una vez más: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de ¿qué? Dice vendedora de púrpura. Uno de los oficios del apóstol Pablo también era hacer tiendas, construir tiendas. Todas estas telas, los teñidos, todo, se cree mucho que venía de Tiatira. Entonces nos empieza a mencionar y podemos mirar, está ahora una mujer que ha creído al evangelio de esta ciudad de Tiatira. Continuamos leyendo, dice que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó, dice, a quedarnos. Note bien cómo dice nos obligó. Entonces el apóstol Pablo anduvo en el hogar de esta mujer llamada Lidia, que nos dice la Biblia que es una mujer de Tiatira, era una mujer hospitalitaria. Cuando escuchó el mensaje, le dijo al apóstol Pablo: vengan a mi casa. Ya ha usted estado quizás en en otro país, y se practica mucho la hospitalidad. La gente quiere darle de comer, la gente quiere dar, como dicen por ahí, un panito, quiere entretenerle ahí para que esté usted un tiempo en casa. Bueno, el apóstol Pablo se quedó en la casa de esta mujer, y dice el verso 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Ahora, note esto: cuando miramos Éfeso, cuando miramos Pérgamo, y ahora estamos mirando Tiatira, nos damos cuenta que había mucho ocultismo, mucha idolatría. Miramos en estas ciudades que habían templos distintos para los dioses o para los emperadores romanos que se consideraban divinidades, diferentes deidades o idolatría que rendían culto a la diosa Diana. Entonces van ahí en camino y le salen al encuentro una mujer que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, dice, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y dice la Biblia: y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas
y los trajeron al foro ante las autoridades. Bueno, fue en este entonces, en esta experiencia con esta mujer llamada Lidia y en esta ubicación geográfica donde ellos tienen un enfrentamiento en esta lucha espiritual, y es el mensaje y el testimonio que nosotros conocemos del apóstol Pablo encarcelado con Silas, y nos damos cuenta que era ahí donde el apóstol Pablo estaba adorando, bendiciendo. Era a través de lo que surgió en ese entonces de la historia muy conocida del encarcelamiento del apóstol Pablo. Entonces, decía, no hay mucha información de Tiatira, pero sí miramos a esta mujer vendedora de púrpura. Sabemos que había ahí adivinación y sabemos algunas cosas muy parecidas a Esmirna, muy parecidas a Pérgamo, muy parecidas a Éfeso, donde la idolatría estaba, como dicen por ahí, al rojo vivo. Entonces no se sabe nada en cuanto al origen de la iglesia de Tiatira, solo se especula acerca de cómo pudo llegar a establecerse. Pudiese ser que algún discípulo de Pablo procedente de Éfeso, o la misma conocida Lidia, o algún otro fiel cristiano de quien no se tiene información, fuera un instrumento para la fundación de dicha iglesia. Entonces, en los registros no hay mucho de quién fundó, cómo se originó, pero se especula que podría ser alguien ahí de la familia de Lidia o algún discípulo de Pablo que salió de Éfeso. Además, se dice que era pequeña y que debió dejar de existir a finales del segundo siglo. Entonces, vamos a estudiar un poquito y vamos a mirar. Yo sé que quizás por el tiempo no nos extendamos demasiado, pero podemos mirar algunas buenas cualidades de esta iglesia, la iglesia de Tiatira. Entonces vamos a mirar lo que dice el verso 19 del libro de Apocalipsis, el capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 19. Y comienza el mensaje positivo, podríamos decirlo, el mensaje de elogio a esta iglesia o a estos grupos de creyentes, esta asamblea que se encuentra en esta ciudad llamada Tiatira. Y dice el verso 19, yo conozco tus obras. Podríamos decir que ahí va una cualidad, las obras, y amor, y luego hace mención de fe, y luego hace mención de servicio, hace mención de paciencia, y hace mención, por último, dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. En otras palabras, lo definió una persona de esta manera, su mejoramiento. Entonces podemos sacar 6 cualidades de esta iglesia de Tiatira. Número 1 siendo que era una iglesia reconocida como una iglesia de obras, una iglesia que se conoce como una iglesia, podríamos decirla, activa. Una iglesia conocida por su amor. Y ahorita quizás haga mención de algunas palabras griegas que están conectadas con cada una de estas palabras. Dice tu fe. Número 3, habla sobre el servicio. Se habla sobre la paciencia, que en otras palabras también se compara a la perseverancia, el mantenerse. Y que tus obras postreras son más que las primeras, y habla del mejoramiento. Entonces, al final voy a hablar de esto porque es importante. No importa tanto cómo comienzas, sino es más importante cómo tú terminas. Decía mi padre que hay muchos cristianos que parecen esos cohetes de 4 de julio, que empiezan haciendo una chispadera y se miran bonitos al principio, pero al final solamente queda un humaderón. Y
La vida cristiana se debe definir como algo que nosotros vamos progresivamente madurando. El camino a la santificación debe llevar un progreso. En otras palabras, cuando empecé en este caminar era un desastre, y conforme voy conociendo la palabra, mi vida se ha ido ordenando, mi vida ha ido mejorando, mi carácter ha ido progresando. Entonces le dice, eres una iglesia que tus obras postreras, tus últimas obras, lo más reciente, es mejor de cómo tú empezaste. Entonces miramos ahí que la iglesia es reconocida por su mejoramiento. Entonces, algunas palabras, cuando se habla sobre la palabra del amor, se utiliza la palabra griega. Ya sabemos que la Biblia nos habla de el amor filial, el amor eros, diferentes clasificaciones del amor. La palabra ahí es ese amor agape, y expresa la naturaleza esencial de Dios. En otras palabras, cuando miramos, yo conozco ese amor agape, un amor incondicional. No era un amor interesado de la iglesia, sino que era un amor incondicional. Esto es característico, dice una nota, de los escritos de Juan, siendo que Pablo tiende a mencionar primero la fe, a diferencia del caso de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Tiatira no se había apartado del amor. Y la otra palabra, cuando habla de servicio, la palabra es la palabra que conocemos como diaconía, y significa la atención que se le da a la carencia de las personas. Una vez más, la palabra servicio que se hace mención ahí nos habla de diaconía, y para definirlo una vez más, significa la atención que se le da a las carencias de las personas. Entonces, esta iglesia, cuando miraba que alguien le carecía de algo, era una iglesia servicial, era una iglesia que estaba ahí para ayudar y atender las necesidades de quienes lo necesitaban. Hablábamos un poquito de la palabra fe. Yo sé que me la brinqué un poquito y cambié de orden. Nos habla de la fidelidad. Y la palabra ahí griega es pistis, y significa tanto fe como fidelidad. Es una iglesia que se mantiene creyendo, y es una iglesia que se mantiene fiel. Entonces, aunque miramos algunas notas muy negativas, nos damos cuenta que se hace una separación dentro de el grupo de la asamblea, la iglesia que está en esta ciudad. Había un grupo que se había mantenido firme, pero había un grupo que se había desviado. Y cuando Jesús hace la reprensión, pone muy en claro y identifica que hay estos dos partidos, podríamos decirlo así, dentro de la misma iglesia. Entonces se hace esta otra comparación a lo que se llama paciencia, y ahí paciencia hace una referencia a perseverancia. La palabra griega ahí es upomone, y quiere decir mantenerse debajo de la carga y llevándola hacia adelante permanentemente. En otras palabras, no sé si le ha tocado alguna vez ir en alguna travesía o subir a algún cerro donde le toca cargar cosas. Se da cuenta que cuando lleva peso encima, lo más fácil es hacerlo a un lado y seguir. Bueno, la perseverancia habla de llevar los hombros cargados y seguir con la carga. Nos dice así, la palabra griega es upomone, y quiere decir mantenerse debajo de la carga, llevándola hacia adelante permanentemente. En otras palabras, esta iglesia, aunque tenía luchas, aunque tenía pruebas, era una iglesia que perseveraba. Se cansaban, pero no desistían, no soltaban, sino que seguían perseverando. Entonces hablé de obras, hablé de amor, hablé de esa fe, del servicio, la perseverancia.
Y se habla también de este mejoramiento. Lo podemos mirar como algo ilustrativo que se elogia, y la palabra ahí era pleión, así como se escucha, y significa el comparativo para referirse a lo mejor. Se observa una mejoría o progreso en su andar. Y ya lo decía hace unos segundos atrás, que la vida y el caminar del cristiano ha de ir revelando esto de nuestras vidas, donde, cuando esta persona llegó a la iglesia era una persona muy inestable. Conforme pasan los años, es una persona estable. Cuando llegó a la iglesia era una persona muy impuntual. Conforme pasa el tiempo empieza a demostrar la puntualidad. Era una persona muy apática. Ahora tiene empatía. Ahora se duele por la necesidad, siente la necesidad de otros. Entonces, conforme nosotros vamos en este caminar con el Señor, es sumamente importante que nosotros haya un mejoramiento. Entonces, cuando miramos un partido dentro de la iglesia de Tiatira, nos damos cuenta y nos dice una vez más el verso 19: yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Esta es la parte, podríamos decir, de elogio, la parte buena, la parte positiva que se le da al grupo de cristianos que se encuentran en la ciudad de Tiatira. Una de las cosas que debemos entender, que la iglesia es un cuerpo, la iglesia es una familia, la iglesia es un edificio. Lo hablábamos, que la iglesia es un soldado, tal y como lo presenta el libro de Efesios. A nosotros entender esto, si en la iglesia de Tiatira hay esta parte buena, pero hay esta parte mala, no puede la iglesia ignorar esa parte mala, sino ha de entender que lo constituye una congregación, lo que lo constituye una asamblea, es que ha de ir en la misma dirección, ha de ir trabajando juntamente hacia el mismo objetivo. Y las cosas malas vienen a afectar aún las cosas buenas que surgen dentro de la iglesia. Entonces la iglesia siempre ha de procurar no solamente estar bien en unas áreas, sino ser íntegro, ser completo en lo que Dios les ha llamado. Entonces el mensaje de reprensión podemos nosotros mirarlo a partir del verso 20. Y Jesús le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y una de esas cosas que tiene contra la iglesia de Tiatira, y dice que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces es muy interesante al nosotros mirar la escritura, a nosotros mirar, sabemos y entendemos que el libro de Apocalipsis fue escrito por Juan. Podemos entender a través de la escritura que ellos tenían mucho conocimiento de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Mientras nosotros miramos el avance de estos versos, nos damos cuenta que comienza a hacer mención del Salmos capítulo 2. Si miramos algunas referencias, cuando empieza a hablar de regir con vara de hierro y quebrantarlos como el vaso del alfarero, es una mención del Salmo 2. Al nosotros ir mirando, nos damos cuenta que hizo mención de Balaam cuando se dirige a la iglesia de Pérgamo. Balaam es algo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, y no es diferente nosotros mirar que empieza a hacer mención de esta mujer llamada Jezabel. Creemos con todo el corazón, por el contexto que nos está enseñando, que Juan conocía el Antiguo Testamento, hacía referencia y comparaciones, tal y como Balaam. Hay gente que tienen esa doctrina de Balaam en el tiempo, aunque habían pasado miles de años,
tal y como Jezabel, tienes a una mujer como la había en aquel entonces dentro de la iglesia. No que la mujer se llamaba Jezabel, o no que alguien en Pérgamo se llamaba Balaam, sino que está haciendo referencia a personajes que miramos nosotros en el Antiguo Testamento, que eran personajes de los cuales su integridad fue cuestionada y empezaron ellos a desviarse del camino de Dios. Entonces dice el escritor, aquí el apóstol Juan, hablando del mensaje de Jesús a la iglesia de Tiatira, después de elogiarle y reconocer las virtudes que tenía: tengo esto contra ti, tengo algunas cosas contra ti, y una de ellas es que toleras, note bien la tolerancia, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, quiero que entendamos esto. El ministerio profético en el Nuevo Testamento era un ministerio reconocido como un ministerio que se otorgaba también a la mujer. Lo miramos en la Escritura, algunas referencias hacia eso lo podemos mirar en Lucas, el capítulo 2, el versículo 36. Lo voy a leer así rapidito para avanzar. Dice el verso 36: estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel. Hace mención, por ejemplo, el libro de Hechos, el capítulo 21, verso 9. Dice Hechos capítulo 21, verso 9. Dice: este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Miramos el ministerio profético, Primera de Corintios, el capítulo 11, el versículo 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces, en el Nuevo Testamento se hace mención de este ministerio profético que se llevó a cabo en tiempos del Nuevo Testamento, donde es conocido como un ministerio genuino. Entonces, es interesante notar que cuando dice: tengo algunas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, y note como dice, esa mujer que se dice profetiza. Note que no se le da el reconocimiento como una profeta, sino que dice: tienes ahí esa mujer que se dice, en otras palabras, que ella misma se promueve como profeta. Y en estos tiempos en los que vivimos nosotros, podemos nosotros también mirar que ya se levantan profetas por todos lados, y hay que tener mucho cuidado, y esta es la alerta, esta es la reprensión que se le da a la iglesia de Tiatira. Y en nuestros tiempos también hay que tener mucho cuidado sobre aquellas personas que se dicen ser apóstoles, aquellas personas que se dicen ser profetas. Una de las cosas que se le decía a los cristianos de Éfeso, se les dijo: conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, Éfeso era una iglesia que doctrinalmente no dejaba que estas cosas pasaran. Ahora, Tiatira dejó entrar este espíritu de Jezabel, dejó entrar esta enseñanza, esta mujer que, usando el nombre de Dios, usando la unción, como dicen muchos por ahí, porque hay gente que tiene que tener cuidado, que ya porque a cualquier persona le empieza a hablar de una manera así ungida, como lo dicen, y confunden mucho la unción con la forma que habla la gente, confunden mucho la unción con la forma que presentan las cosas.
Y una de las cosas que ha de entender la iglesia, que no hemos de movernos por la emoción, porque, ay, si lo escucharas como habla, si la escucharas como habla, el conocimiento que tiene de la palabra de Dios. La Biblia dice que Satanás conoce la palabra, los demonios conocen y tiemblan, y eso no tiene que ver absolutamente nada. Entonces, tenemos que tener ese discernimiento, hay que probar los espíritus, hay que conocer qué es lo que dice la palabra del Señor. Hace unos años recuerdo esta mujer, y este es un caso verídico y me tocó a mí estar ahí alrededor y ser testigo. Esta mujer empezó a decir que se le había metido el espíritu de Jesús, y cuando estaba ahí atendida ahí en cama, empezaron gente de la iglesia, no voy a decir de qué iglesia, pero empezaron a hablar y que se le metió el espíritu de Dios, y allí andaban, llegamos y le estaban cuidando los pies porque sus pies no podían tentar el suelo porque eran los pies del maestro, eran los pies de Jesús. Y decía, qué peligro nos vemos enfrentados a nosotros empezar a nada más irnos por la corriente. Y era algo que estaba enfrentando la iglesia de Tiatira. Sí había profetas, pero sí también había falsas profetas. Y las reprensiones, está bien, haces bien esto, eres una iglesia amorosa, eres una iglesia de fe, de servicio, de perseverancia, que has estado mejorando, pero tienes ahí, dentro de ese lugar, a esta mujer, Jezabel, que se dice profetiza y enseñe, la dejas que enseñe y que seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, esto se puede entender de dos maneras. Se puede entender de la manera espiritual y de la manera literal. Sabemos nosotros por el culto que se practicaba en este conocido Asia, lo que miramos en Éfeso, estos templos de prostitución, donde la gente literalmente se iba, se prostituía, el hombre iba y participaba de la prostitución como una forma de adoración y ofrendaban a los templos paganos. Entonces, esto se puede entender como alguien que estaba quizás dentro de la iglesia diciendo, no hay problema que tú hagas esto, no hay problema que tú hagas aquello. Decía, se puede entender como algo literal, y yo personalmente creo que era algo literal, pero también era algo espiritual. La Biblia habla mucho de la fornicación y el adulterio espiritual. Cuando el pueblo de Israel se desviaba tras otros dioses, la Biblia comienza a hacer mención de la actitud de Israel como una actitud de ramera, como una actitud de fornicación, como una actitud de adulterio. Si leemos el libro del profeta Oseas, nos damos cuenta que lo manda a ir a conseguirse esta mujer prostituta, y lo pone como un ejemplo en el cual comienza a decirle a la nación de Israel, esa es una representación de quien tú eres. Entonces, está esta mujer de alguna forma enseñando a la iglesia a fornicar espiritualmente y a irse tras las cosas que no le agradan a Dios. En esa parte podemos quedarnos algunas semanas estudiando y escudriñando el significado de lo que significa. Toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. A nosotros mirar, por ejemplo, en el libro de los Reyes, y voy a darle un poquito de contexto de esto, porque miren, cuando mirábamos la semana pasada, hemos estado mirando que se reprenden las obras de los Nicolaitas. Hemos estado mirando que se reprenden las obras de Balaam, y ahora miramos que se reprenden las obras de Jezabel. Ahora, de los Nicolaitas no se nos dice mucho, pero sabemos de Balaam y sabemos de Jezabel. Balaam era un hombre que se contrató, era un profeta de Dios que se contrató
para que maldijese a la nación de Israel. Lo trató de hacer y Dios le dijo, no lo vas a hacer. Dice la Biblia, la historia que conocemos del burro que habló, era precisamente Balaam que estaba montando, y era el burro podía mirar más la dirección que Dios quería que se frenara, y el hombre, este profeta, no tenía la capacidad. ¿Por qué? Porque se le había puesto una recompensa monetaria. Entonces, al mirar e intentar maldecir, sabemos que Dios no lo permite pronunciar una palabra de maldición, pero a escondidas, este hombre Balaam le dice, mira, no lo puedo maldecir, pero te puedo decir cómo el pueblo se puede maldecir solo. Y le dio a Balac, el rey de los moabitas, le dio la receta para llevar al pueblo de Israel a una fornicación y un adulterio físico que en lo espiritual también se miró afectado, y vino una mortandad cruel. Entonces, la enseñanza de Balaam es enseñar cómo ir en contra de la voluntad de Dios. Los nicolaitas igual. Y cuando miramos ahora a Jezabel, ¿cuál es la historia de esta mujer? La Biblia cuenta en Primera de Reyes, el capítulo 21, sobre la viña de Nabot. Y esta mujer era esposa de un rey llamado Acab. Y al nosotros mirar la historia de este hombre llamado Acab, siendo un rey, dice la Biblia que quería la viña de Nabot. En otras palabras, quería las tierras, quería las posesiones, quería la heredad de este hombre llamado Nabot. Y dice que fue y negoció con él y le dijo, quiero tus viñas. A lo que Nabot le dijo, Dios guarde el día que yo te venda o que yo te dé la heredad que me dejaron a mí mis padres. Y dice la palabra que el rey Acab llegó triste a su casa, y cuando su mujer, esta mujer llamada Jezabel, lo mira, le dice, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Lo miró triste y le platica este hombre, por así decirlo, mandilón, le dice a su esposa, pues fíjate que no me quiso vender Nabot la viña. Y esta mujer con una astucia dice, con que no te quiso vender la viña, no te preocupes, tú eres el rey, yo te voy a conseguir esa viña. Y comienza la Biblia a enseñarnos cómo esta mujer sale con una artimaña, con una astucia, y dijo, mira, vamos haciendo esto. Dice el verso 7, y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Le dijo, levántate y come, alégrate, que yo te daré la viña de Nabot en Jezreel. Entonces ella escribió cartas. Noten lo que es el espíritu de Jezabel, un espíritu de manipulación, un espíritu de que yo voy a conseguirme lo que yo quiero, lo voy a hacer a mi manera, así corrompa el sistema y embarre, por así decirlo, a otras personas. Yo voy a lograr mi objetivo. Entonces Jezabel, dice, ella escribió cartas en nombre de Acab, o sea, las escribió como si fuera el rey, y las selló con el anillo del rey, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así decía la carta: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Le inventaron un crimen que él no había hecho, y dijo, pon a estos 2 perversos para que lo difamen, digan que ha deshonrado a Dios y que ha deshonrado al rey, lo apedreamos y se acabó, nos quedamos con la viña. Y dice la Biblia que Jezabel llevó a cabo ese plan, mataron a este hombre y se quedaron con la viña. Vino una maldición a causa de eso. Pero cuando la Biblia nos menciona, nos dice, tengo algo contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, note bien, esta mujer peligrosa que le acabo de describir, ahora está dentro de la misma iglesia.
Y le dice Jesús, I got something against you, tengo algo en contra de ti, que tienes a esa mujer y toleras que lleve a cabo su plan, y esa mujer ha estado llevando a las personas a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. No termina la historia ahí. A nosotros mirar en el libro de Reyes, el capítulo 21, nos dice la Biblia que vino el profeta y los reprende por lo que hicieron. El verso 26 del capítulo 21 dice, fue en gran manera abominable caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales, dice, lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando acabó oyó estas palabras, rasgó sus vestidos. Entonces, esta mujer llevó a su esposo a adoptar la idolatría de los amorreos, y el pueblo de Israel, que había de reconocer a Yahweh, a Jehová como su único y Dios verdadero, ahora estaba practicando la idolatría. Históricamente llegó una parte dentro de la iglesia en la cual se corrompió. Comienzan a tener los amuletos, las indulgencias, y comienzan a adorar tanto santo, tanta cosa se le presente. Y es importante, decía, notar, comienza a hacer mención de los nicolaitas, comienza a hacer mención de Balaam, y comienza a hacer mención de esta mujer llamada Jezabel. El verso 24, la segunda parte, dice, pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, hace la separación, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Entonces, le decía, quizás no alcancemos a mirar todo, pero es muy claro el mensaje. Se dice que esta iglesia o esta ciudad no permaneció mucho en esa ubicación geográfica. En la actualidad no existe. Pero podemos mirar un poquito de esta ciudad y recapitular un poco de lo que hemos ido mirando. Una ciudad, decía, de las 7 mencionadas como una de las más pequeñas, un lugar de comercio donde se lleva a cabo o se factura la lana, la púrpura, todas estas cosas. Una iglesia donde se elogia por el amor, por la fe, el servicio, la perseverancia. Una iglesia que está en un continuo mejoramiento. Una iglesia que se conoce como una iglesia de acción, pero tiene un problema muy grande, que ha dejado infiltrar a este espíritu de Jezabel, ha dejado entrar este espíritu de los nicolaitas, este espíritu de Balaam, que empiezan a torcer la sana doctrina y empiezan a adoptar las falsas enseñanzas. Y ya lo decía, históricamente podemos nosotros, al nosotros leer la historia, entender que la iglesia empieza a tomar una dirección que no va de acuerdo a las escrituras. Podemos concluir entonces con lo siguiente. Es interesante notar cómo el mensaje a Éfeso, cómo el mensaje a Pérgamo y ahora a Tiatira hacen mención de estas falsas doctrinas, los falsos apóstoles y los falsos profetas que intentan introducirse o se han introducido a la iglesia. Es vergonzoso mirar cómo en ocasiones miramos la venta de milagros. Envía tu semilla de esto, de X cantidad, y empiezan de alguna forma a tomar esa postura de profetas, y lo estamos viviendo y lo aprendemos en esta hora, que a Jesús no le agrada y que a Jesús no le gusta. Adelante por aquellos que buscan el ministerio profético genuinamente, pero cuidado de decir así dice el Señor
cuando dice la palabra, ni hablé yo y ustedes hablaron. Si hubiesen estado en mi secreto, yo hubiese hecho oír mis palabras. Vivimos, decía, en tiempos peligrosos, donde la iglesia debe cuidar lo esencial. Debemos cuidar el mensaje tal y como es, tal y como nosotros lo miramos en la Escritura. Debemos predicar a Jesús y a Jesús crucificado, que murió y que resucitó. Pero también debemos predicar la importancia de perseverar, la importancia de vivir en santidad. Debemos predicar el hecho de que Dios nos ha limpiado con su sangre. Y como lo decía Pedro, no hemos de volver como la puerca revolcada vuelve al cieno, vuelve al lodo a revolcarse, ni como el perro vuelve a su propio vómito. La iglesia debe ir en un mejoramiento, la iglesia debe ir en un avance y debe ir en un progreso. Y si algo le dice a estas personas que están dentro, les ha dado oportunidad para que se arrepientan. Y no importa qué tan bajo hayamos caído, la Biblia dice que Dios nos da oportunidad para arrepentirnos. Un corazón contrito y humillado, dice su palabra, que Él no lo desprecia. Interesantemente, cuando escucha la maldición del profeta, el profeta le dice a Jezabel, así como ustedes hicieron, los perros se van a comer, van a lamer tu sangre. Y dice la Biblia que así murió. Cuando escucha esta maldición, dice la Biblia, sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías diciendo, ¿no has visto cómo Acab? Vino palabra de Jehová a Elías, al profeta, y dijo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado? Note que Jesús se dio cuenta que le pesó el haber recibido la maldición. Le pesó haber defraudado. Le pesó haber hecho esto o haber permitido que su esposa tomase una heredad que no le correspondía. Y cuando se humilla, dice que duerme en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Dios al profeta Elías y le dijo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal. En sus días, en los días de su hijo, traeré el mal sobre su casa. Prolongó el juicio que venía sobre él. Y en esta hora Dios nos da esa oportunidad de arrepentirnos. No podemos nosotros jugar a la iglesita. No podemos nosotros pensar que podemos entrar a la iglesia, pisotear, sembrar discordia y creer que Jesús no se da cuenta. Tal y como se dio cuenta cómo la iglesia de Éfeso perdió el primer amor, se da cuenta cuando nosotros perdemos el primer amor. Tal y como se dio cuenta cuando la iglesia de Esmirna pasó persecución, Él se da cuenta cuando somos perseguidos. Y tal y como la iglesia de Tiatira empieza a tolerar estas cosas que no son de su agrado, Él se da cuenta cuando la iglesia empieza a desviarse y a practicar cosas que no son del agrado de Dios. Y en esta hora, así como le dijo, y comienza a decir en el verso 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Estamos a tiempo todavía. Pero tristemente dice, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y a causa de eso viene una maldición. A causa de eso viene una maldición no solamente a ella, sino a quienes le han seguido, a quienes están siguiendo sus enseñanzas y a quienes están siguiendo sus doctrinas. Tengamos mucho cuidado. Hoy en día más que nunca hay información de personas que se dicen ser apóstoles y no lo son, de profetas que se dicen ser profetas y no lo son. Y la iglesia ha de tener cuidado que escuchemos el mensaje
que Dios nos habla y no el mensaje que aquellas personas que quizás hablan elocuentemente. En la iglesia de Tiatira, esta mujer ya se había arraigado, ya estaba plantada ahí. En la iglesia de Pérgamo, la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas ya estaba ahí. Y tristemente, al nosotros mirar la historia de la iglesia, podemos mirar que empieza la iglesia a adoptar ciertas enseñanzas que no están en la Biblia, como el sistema papal, como lo que miramos de las indulgencias, como lo que miramos en las prácticas religiosas, cuando la Biblia nos dice que no hagamos vanas repeticiones, y empieza a promover la vana repetición, cuando empieza a promover el celibato, y miramos que los apóstoles gozaban del matrimonio que había sido promovido por Dios mismo. Entonces, decía, hoy en la actualidad, quizás una parte de la iglesia permanece en la doctrina, pero otra parte no. Y la reprensión va para la iglesia y el cuerpo corporalmente. Necesitamos luchar para que la doctrina se mantenga pura y que nosotros podamos entender que Jesús está en medio de la reunión. Oramos en esta hora y le pedimos a Dios que nos ayude, Padre. En esta hora nos allegamos, Dios, ante el trono de tu gracia, para pedirte, Dios, en esta hora que nos ayudes, Dios, a aprender de cada una de estas iglesias. Que podamos nosotros, Dios, aprender cuál es nuestra condición, cuál es el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Que no perdamos ese primer amor. Que seamos personas que, no importando la crítica, no importando en la persecución, podamos mantenernos firmes en lo que hemos creído. Oh Jesús, que no se infiltren las falsas enseñanzas en tu obra, Señor, en tu iglesia, Dios. Aquellas enseñanzas que quieran, Señor, torcer la escritura, que podamos, Señor, entender que la gracia ha sido dada a nosotros, pero no como una ocasión para la carne, no como algo que debe darnos libertad para pecar. Que honremos, Dios, el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, y que nuestra meta sea, como la iglesia de Tiatira, ir en mejoramiento, ir en un progreso en el camino hacia la santidad, porque sabemos que tarde o temprano, Señor, si perseveramos, Señor, en este caminar, nos encontraremos un día, Señor, en tu presencia. Y Señor, lo que tú más deseas es crear ese plan original que tenías para cada uno de nosotros. Un mundo donde sabemos amar, donde sabemos respetar los unos a los otros, donde hay el amor fraternal, donde existe el amor al prójimo. En el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús. El verso 26, y con esto concluyo. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Una de las marcas de una fe genuina. Santiago habló de la fe muerta y de la fe viva. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es a través de la fe que nosotros somos salvos. Pero la fe genuina se da a conocer por la perseverancia, que aunque tengamos la carga en nuestros hombros, seguimos adelante. Se da a conocer por el mejoramiento espiritual, porque he creído, estoy convencido, mi vida empieza a girar, a dar cambios. Como dice, arrepentimiento quiere decir cambiar de mente, ese giro de 180 grados. Dios no solamente le da el mensaje a Éfeso, no solamente le da el mensaje a Esmirna, no solamente le da el mensaje a Pérgamo, no solamente le da el mensaje a Tiatira, pero hoy Dios nos habla a nosotros, la iglesia de la actualidad, la iglesia de Jesucristo. Aprendamos a vivir de acuerdo a lo que agrada el corazón de Dios. Es mi oración
Y espero que usted haya disfrutado de la palabra del Señor, que pueda examinarse y poner la palabra del Señor por obra. Les bendecimos, les seguimos diciendo cuídense, tengan mucha precaución, que el Señor les bendiga y nos vemos el miércoles en el estudio bíblico. Bendiciones.